Por favor, abran su Biblia si la trajeron a Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel en el capítulo 17. Y oramos una vez más y nos ponemos en las manos de Dios para estudiar su palabra. Señor, al abrir tu palabra, te pedimos una vez más que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella y nos enseñe lo que hoy deseas tú que aprendamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hemos estado estudiando los capítulos 15, 16 del segundo libro de Samuel. Una de las cosas que hemos visto principalmente es a lo que puede llevar la amargura, ¿verdad?, en el corazón de las personas, a lo que puede llevar a la gente a hacer por tener amargura en su corazón, por no saber perdonar, por no saber reconciliarse con aquellos que o nos han ofendido o hemos ofendido. Creo yo que si algo nos dice lo que Jesucristo hizo al venir a la tierra a morir por nosotros, es que Dios quiere reconciliarse con la humanidad. De hecho, Pablo nos dice que nos ha encargado el ministerio de la reconciliación, y también nos dice que Dios estaba por medio de Jesucristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dios es un Dios reconciliador, ¿sí? Dios es un Dios que quiere que haya reconciliación. Primeramente entre Él y la humanidad, pero luego también los unos con los otros, ¿sí? Todos nos podemos ofender en alguna ocasión, todos podemos decir cosas, hacer cosas que ofenden al otro, ya sea que nos ofendan a nosotros o nosotros los ofendemos a ellos, pero siempre como hijos de Dios, especialmente como cristianos, debemos de buscar la reconciliación. Creo que vivimos en un tiempo en donde la mayoría de la gente, no sé, a lo mejor estoy exagerando un poco, pero por lo que yo veo en las noticias, por lo que yo veo cómo está la cuestión política ahorita, por lo que yo veo cómo está la situación aquí en Estados Unidos ahorita, hay mucha amargura en los corazones de las personas, inclusive en los corazones de muchos cristianos, ¿sí? Y tienden por esa amargura a hablar mal de otros cristianos, a hablar mal de personas que no piensan o creen como ellos, o que de alguna manera tienen una ideología diferente a la de ellos. Y tenemos que recordar que de todo hay en la viña del Señor, y lo que nosotros pudiéramos considerar como lo más malo que puede haber, para otra persona quizás no sea tan malo. Y no está en nosotros tratar de cambiar la opinión de la otra persona, está en que oremos por esas personas y que el Espíritu Santo los cambie, ¿verdad? Que el Espíritu Santo cambie su perspectiva, su manera de ver. Pero nada más miren las noticias en cómo hablan. Por ejemplo, los candidatos para presidente, para senadores, etc. Está lleno de amargura el corazón de estas personas. Y es tanto el odio que sienten el uno por el otro, que no pueden reconocer ninguna de las cosas buenas que uno de los dos o cualquiera de los dos ha hecho. Lo único que se clavan es en todo lo malo que han hecho. Y creo que es una de las cosas que hemos estado viendo en nuestro estudio del segundo libro de Samuel, ¿sí? Y desde el primer libro de Samuel vimos lo que la amargura causó en el corazón de Saúl. ¿Se acuerdan qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que la amargura hizo en el corazón de Saúl? Lo hizo que persiguiera a David, ¿no es cierto? Lo hizo que persiguiera a David sin David haberle hecho jamás nada, sin David tener nada. Lo hizo que lo persiguiera, tanto que lo quería matar. Y David una y otra vez trató de reconciliarse con él, y Saúl no iba a escuchar razones. Saúl era como un Gabino Barrera, ¿verdad? No escuchaba razones. Siempre se aventaba de fondo a su depresión, se aventaba de fondo al coraje y a la ira que él sentía, y aunque a veces reconocía que estaba haciendo mal, de todas maneras atacaba a David. Y luego vemos la familia de David también, ¿verdad? Vemos a su hijo mayor Amnón violando a su media hermana Tamar. Y luego vemos cómo David no hace nada para regañar o para corregir o para llamarlo a cuentas. ¿Y qué pasa? Absalón el medio hermano de Amnón, hermano de Tamar, se llena su corazón de amargura contra su hermano, contra su padre. ¿Y qué termina haciendo? Matando a Amnón, ¿verdad? Y teniendo que huir, porque creía que el rey iba a castigarlo por haber matado a su hijo mayor. Y se va y está lejos por unos cuantos años, y luego David lo trae, pero no lo quiere ver. Y el corazón de Absalón empieza a llenarse de amargura también.
¿Y por qué no me quiere ver? Y llama a los consejeros de su papá y le dice, ¿para qué me trajo? Mejor me hubiera dejado. Y luego cuando uno de los consejeros no escucha la queja, ¿qué manda hacer? Manda quemar el sembradío para que le haga caso, y luego finalmente el papá lo llama y platican, y luego empieza a tener la idea de que va a ganarse el corazón del pueblo para así quitarle el trono a David y él hacerse rey. ¿Sí? Otra vez, el corazón lleno de amargura. Y luego la semana pasada hablamos de un hombre Agitofel, que hoy vamos a hablar más de él. Este hombre Agitofel era abuelo, ¿se acuerdan de quién era abuelo? De Betsabé, la mujer con la que David había cometido adulterio. Era abuelo de Betsabé, la mujer con la que David había cometido adulterio. Y este hombre nunca pudo perdonar a David. Nunca pudo hacer un lado lo que David hizo y buscar reconciliar. Y lo entiendo, ha de ser dificilísimo buscar la reconciliación con un hombre que hizo eso con tu nieta, ¿verdad? Aunque su nieta estuvo dispuesta también. Pero de todas maneras, la manera en la que David obró y luego cómo trató de cubrir su pecado, etcétera, etcétera, eso llenó de amargura a Agitofel. ¿Y qué hace? Ayuda a Absalón a usurpar el trono de David, al punto de que David huye de Jerusalén. Absalón llega a Jerusalén y como que le dice a Agitofel, ok, ¿y ahora qué hacemos? ¿Se acuerdan lo que le dijo a Agitofel que hiciera? ¿Sabes qué? Súbete a la azotea del palacio y ten relaciones con las mujeres que tu padre dejó aquí, delante de todo el pueblo. ¿Verdad? Y hablamos de eso, ¿verdad? El consejo tan horrendo que Agitofel le dio a David. Y eso lo único que muestra es un corazón, de nuevo, y vale la pena decirlo, es un corazón lleno de amargura, y tenemos que verlo de esa manera, porque nosotros también podemos caer en ese error de llenarnos, de permitir que nuestro corazón se llene de amargura contra nuestros hermanos, contra nuestras hermanas, con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, ¿verdad? Por diferentes situaciones, por diferentes cosas que pudieran hacer, podemos dejar que esa amargura siembre una raíz de amargura en nuestro corazón y vamos a estar constantemente amargados. Especialmente cuando las cosas no pasan como nosotros queremos que pasen, ¿verdad? A veces hasta nos podemos amargar contra Dios. Sí, ¿por qué dejaste que pasara eso? Y eso que dices que me amas, y eso que la palabra dice que todas las cosas le sirven a bien, y eso que etcétera, etcétera, etcétera. Empezamos entonces a pelear con Dios. Y no tiene nada de malo el discutir cosas con Dios, pero sí tiene mucho de malo cuando dejamos que esa amargura nos aparte completamente de Dios. Hoy vamos a seguir hablando de Agitofel y vamos a ver hasta dónde lo llevó su amargura. Y quiero que prestemos atención porque esto es lo que puede pasar. Noten ahí en el capítulo 17 del segundo libro de Samuel. Perdón, voy a apagar el micrófono un momento. Ok. Versículo 1, segundo libro de Samuel, capítulo 17. Entonces Agitofel habló con Absalón y le dijo: voy a escoger a 12,000 soldados y esta misma noche iré en persecución de David. Caeré sobre él ahora que está cansado y sin fuerzas. Lo atemorizaré y cuando huyan los soldados que lo siguen y el rey se quede solo, lo mataré. Y luego noten lo que dice el versículo 3. Así haré que todo el pueblo se vuelva a ti y cuando lo hagan vivirán en paz, pues comprenderán que tú solo quieres la vida del rey. Tú solo quieres la vida del rey. Entonces noten aquí, Agitofel está con el hierro caliente, como se dice. Sí, está casi por lograr su objetivo. Su objetivo es, llevado por su amargura, acabar con David, matarlo de una vez por todas, deshacerse de él y evitar así que haya una reconciliación entre David y su hijo Absalón. ¿Sí? Porque eso es lo que él quiere, lo que quiere es hacer sufrir a David por lo que él hizo. ¿Sí? El padre de Betsabé no se portó así como Agitofel, el abuelo. El esposo de Betsabé no se portó así como se portó el abuelo. Mucha de la gente que conocía tanto a Betsabé como a Urías no se portó así contra David como se portó el abuelo. Sí, no estoy diciendo que no se hayan enojado, no estoy diciendo que no se hayan sentido mal, no estoy diciendo que no hayan dicho, ¿cómo pudo David hacer eso? Pero nunca llegaron al punto en el que dejaron que ese coraje, que esa ira se convirtiera en amargura y fueran y atacaran a David. ¿Se lo merecía David? Probablemente sí.
Pero aquí Agitofel, en lugar de hacerle daño a David, vamos a ver que se está haciendo daño él solo. Entonces lo que él quiere es que David y Absalón no se reconcilien y finalmente acabar con él. Ahora, en este estudio nos vamos a concentrar en el personaje de Agitofel, un hombre que Dios usó poderosamente en la vida de David, un hombre que Dios usó poderosamente a través de la historia de la vida de David, pero que permitió que la amargura y el deseo de venganza lo llevara a donde estoy seguro que él mismo nunca se imaginó que podía llegar. Es curioso el pecado, ¿no? A veces tenemos la costumbre de categorizar el pecado en pecaditos, pecados, pecadotes, pecadísimos, ¿verdad? Y estamos cometiendo un pecadito y decimos, bueno, este es un pecadito, pero nunca voy a llegar a cometer un pecado o un pecadote, ¿verdad? Y es curioso cómo de pecadito a pecadote hay un paso muy, muy, muy pequeño que se tiene que dar, y lo único que tenemos que dejar es dejarnos llevar por nuestro corazón, que es tan engañoso, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que nos pueden hacer caer, pero creo que nada nos puede hacer caer más fácil que la amargura, la ira y el deseo de venganza. Porque en cuanto nos llenamos de ira y deseamos vengarnos, ahí es donde empezamos a idear, empezamos a maquinar, empezamos a hacer planes, empezamos a ver hacia adelante, al día en el que podamos de alguna manera hacerle lo que me hizo, o cuando menos hacerla sufrir un poco por lo que me hizo, ¿verdad? Porque no es justo lo que me hizo. En Génesis tenemos la historia de Caín y Abel. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Los dos hermanos, hijos de Adán y Eva. En Génesis 4, los versículos 3 al 8 leemos: andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Y entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y me imagino decaer el semblante, ¿verdad? Cuando decimos decaer el semblante, a lo mejor pensamos en tristeza, o ¿verdad?, que está bien agüitado, lo que sea. Se agüitó, pero más que agüitarse, se enojó, ¿sí? Y hay gente en la que es muy expresiva, ¿no es cierto? En su rostro. Si yo no sé usted, yo soy una de esas personas muy expresivas. Si me enojo, van a saber que me enojé. ¿Okay? Nada más por cómo me miro, ¿sí? A veces tengo que ir, cuando voy manejando, tengo que forzarme a ir sonriendo, ¿sí? Tengo que forzarme a ir sonriendo, porque yo no sé si alguna vez han ido manejando y ven en el espejo retrovisor y la persona que viene atrás viene bien enojada con ustedes porque van muy despacio o no se quitan o algo, y se le ve en la cara que va bien enojada. Entonces yo me tengo que forzar a sonreír cuando voy manejando. Porque si alguien se me atraviesa, si alguien va muy despacio o algo, tengo la manía, dice mi mamá, de hacer caras y gestos que saben que estoy enojado. Y no quiero que eso pase. ¿Se imaginan? Un día vengo detrás de alguien y vengo, ¡oh!, y luego de repente los dos nos metemos al estacionamiento de la iglesia, ¿sí? Y ellos vienen al servicio y luego me miran aquí arriba cantando y me oyen predicar ¿sabes qué? Vámonos de aquí, porque a lo mejor ahorita se enchila y agarra algo de lo que está ahí arriba de la plataforma y nos lo avienta. Entonces me tengo que forzar a hacer eso. Y se ríen, pero saben que a veces tenemos que forzarnos a hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Cuando nos examinamos y nos damos cuenta de qué pata cojeamos, como dice mi mamá, hay que hacer lo posible por hacer lo contrario, porque sabemos que está mal. Sí, pero a menudo nos entregamos, nos dejamos llevar por los sentimientos, etcétera, y no nos importa. Debe de importarnos siempre. Entonces el Señor le dice: ¿por qué ha decaído tu rostro? ¿Sí? ¿Por qué estás enojado? Versículo 7 sigue diciendo: si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, escuchen esto, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, tu deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Dijo entonces Caín a su hermano Abel: vayamos al campo. Y sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Tomen en cuenta esto. Dios le está advirtiendo a Caín, le está hablando, le está diciendo lo que está pasando.
Tu corazón está airado ahorita, está enojado. Tu corazón te puede llevar a hacer algo que no quieres hacer, ¿sí? El pecado está como un león ahorita, el pecado. Está listo para brincar sobre ti, para dominarte y para hacerte que hagas eso que estás pensando hacer. Pero le dice, tú puedes dominarlo. Tú puedes dominarlo. ¿Saben qué me dice eso a mí? Que todos tenemos la habilidad para dominarnos cuando necesitamos dominarnos. Y no sé si lo han notado, pero todos cuando enfrente de ciertas personas no nos aceleramos mucho, ¿no es cierto? Y lo he dicho muchas veces, pero nada más escuchen a una pareja que está alegando. Se están gritando. Están bien enojados el uno con el otro. Suena el teléfono y el que contesta, bueno, inmediatamente cambia la forma en la que está hablando. ¿Por qué? Porque tiene el poder para dominarse. Pero ¿qué excusa usamos muchas veces para no dominarnos? Es que así soy de sangre caliente, soy bien enojón, soy igual que mi papá, soy igual que mi mamá. Y todo el mundo tiene la culpa de los pecadores que somos, excepto nosotros, ¿verdad? Hasta el diablo le echamos la culpa, ¿verdad? El diablo anda por allá en Egipto, por allá, y nosotros estamos aquí en Chulaví. El diablo me hizo que lo hiciera, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho, porque eso es lo que está en nuestro corazón, nos dice el Señor Jesucristo. Eso es lo que hay en nuestro corazón. Ira, asesinatos, envidia, celos, adulterios, etcétera, etcétera. Sí, entonces aquí Dios le advierte a Caín lo que está pasando. ¿Y qué hace Caín? De todas maneras va y mata a su hermano Abel. Aun cuando se le advirtió lo que iba a pasar. En 2 de Samuel 23, ¿sí? Se nos da una lista que en la Biblia tiene, o en mi Biblia tienen encabezado los valientes de David. Y esta es una lista de los 30 hombres que más cerca estaban de David. Los versículos 34 del segundo libro de Samuel, el capítulo 23, se menciona a Elián, hijo de Agitofel, el gilonita. Elián era el padre de Betsabé, o sea que Agitofel, de nuevo, era el abuelo de Betsabé. ¿Sí? En 2 de Samuel 11:3 dice, al preguntar quién era ella, hablando de David preguntando quién era Betsabé, le dijeron que se llamaba Betsabé y que era hija de Elián y esposa de Urías hitita. ¿Sí? Que a propósito también se menciona en la lista de los 30 valientes de David en 2 de Samuel 23:39. Así que al parecer, ¿sí? David sabía David sabía exactamente quién era Betsabé. David sabía exactamente que era la hija y la nieta de dos de sus hombres más valientes y más fieles. Pero ¿qué hizo? Eso lo hizo decir, entonces, no, olvídalo. ¿Lo hizo decir eso? No, de todas maneras la mandó llamar, de todas maneras la mandó traer y tuvo relaciones con ella. Así es el pecado, mis hermanos y hermanas. Así podemos conocer la Biblia al revés y al derecho, podemos saber la diferencia entre lo bueno y lo malo, pero si nos dejamos cegar por el pecado nos va a llevar a hacer cosas que nunca pensamos que íbamos a hacer. Versículo 4 sigue diciendo ahí, este consejo le pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel, que Agitofel tomara 12,000 soldados y fuera a perseguir a David. Aunque Absalón le sugirió llamar a Husai, el arquita, para conocer su opinión. Si ustedes se acuerdan, Husai el arquita fue aquel que quería irse con David, pero David le dijo, no te vayas conmigo, tú quédate aquí y tú escucha lo que Agitofel le va a aconsejar a Absalón y tú aconséjale lo contrario, ¿verdad? Entonces, a Agitofel le da este consejo, ¿sí? Y a Absalón, y Absalón dice que vamos a preguntarle ¿cómo se llama este camarada? Se me olvidó. A Husai. Vamos a preguntarle a Husai. Versículo 6. Y cuando Husai se presentó ante Absalón, este le dijo, Agitofel me ha dado un consejo. ¿Tú qué opinas? ¿Debemos seguir su consejo o no? Y Husai le respondió, no te conviene seguir el consejo de Agitofel. Noten que ahora Husai le está diciendo lo contrario. No te conviene seguir el consejo de Agitofel. Tú conoces a tu padre y sabes que sus soldados son los más valientes y que su estado de ánimo está herido y busca la venganza. Es como una osa que ha perdido a sus cachorros. ¿Han visto esos programas de la naturaleza cuando los cachorros
son amenazados por algún depredador o algo ¿se fijan cómo no tiene que ser osa? Puede ser cualquier animal, cómo defienden a sus cachorros, cómo hacen lo que sea por defender a sus cachorros. Entonces aquí le está diciendo que su padre es de esa misma manera. Tú conoces a tu padre y sabes que sus soldados son los más valientes y que su estado de ánimo está herido y busca la venganza. Es como una osa que ha perdido a sus cachorros. Sabes también que tu padre es un guerrero y que no pasará la noche con el ejército. Versículo 9, tal vez esté escondido en alguna cueva, ¿sí? Era lo mismo que había hecho David antes cuando huyó de Saúl. Andaba escondiendo en cuevas, andaba en el desierto, etcétera, etcétera. O en algún otro lugar. Si comienza venciendo a algunos de ellos, quienes lo sepan dirán, los soldados de Absalón fueron derrotados. Entonces hasta el soldado más valiente y bravo como león se llenará de temor, pues todo el pueblo sabe que tu padre es un valiente y sabe también que sus hombres son gente aguerrida. Todo lo que le está diciendo aquí es verdad. Todo lo que le está diciendo aquí él lo sabía acerca de David. Y todo el mundo lo sabía acerca de David. Versículo 11. Yo te sugiero que reúnas a todo el ejército de Israel, desde Dan hasta Berseba, y que formen una multitud incontable como la arena del mar, y que tú mismo dirijas la batalla. Entonces lo atacaremos donde quiera que se encuentre y caeremos como el rocío sobre él y sus seguidores, y ninguno de ellos escapará. Si acaso busca refugio en alguna ciudad, todo el ejército de Israel llevará sogas y destruiremos la ciudad y arrastraremos las piedras hasta el río para que no quede una sola en su lugar. Versículo 14. Absalón y todo su ejército consideraron que el consejo de Husai, el arquita, era más atinado que el de Ahitofel. Y es que, escuchen esto, el Señor había decidido frustrar el acertado consejo de Ahitofel para preparar la caída de Absalón. ¿Escucharon? El Señor había decidido frustrar el acertado consejo de Ahitofel para preparar la caída de Absalón. El consejo que Ahitofel le había dado a Absalón era exactamente lo que hubiera tenido que hacer si hubiera querido derrotar a su padre David, si hubiera querido acabar con él. Eso era lo que tenía que hacer. Pero por eso David mandó a Husai de regreso. Y por eso David oró al Señor que Husai entorpeciera el consejo de Ahitofel, o que cuando menos en la mente de Absalón, lo que Husai dijera tuviera más peso. ¿Saben qué? Hay mucha gente que puede venir en contra de nosotros y puede tener el plan perfecto para hacernos caer. Puede tener el plan perfecto para hacernos caer. Pero si nosotros buscamos el consejo de Dios, si nosotros buscamos ser guiados, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, si nosotros buscamos consejo sabio, ¿sí?, en cómo lidiar con las diferentes situaciones y dificultades y ataques de los cuales somos objeto, vamos a poder vencer a nuestro enemigo. Y si no lo podemos vencer, cuando menos nuestro enemigo no nos va a tocar. Pero a menudo nuestro enemigo viene en contra de nosotros y nosotros queremos hacerle frente con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio entendimiento, ¿sí? Queremos hacerle frente como quizás le hemos hecho frente anteriormente y hemos obtenido victoria y creemos que ahora de esa misma manera vamos a obtener victoria. Pero nuestro enemigo es muy astuto. Nuestro enemigo es muy astuto y no nos va a atacar por el mismo lado dos veces seguidas. Nos va a atacar por un lado hoy y luego va a dejar que pase un tiempo y nos va a atacar por otro lado. Y luego quizás vuelva, porque no tiene muchos trucos en su arsenal, Satanás. Quizás vuelva a usar lo mismo otra vez, pero mientras nosotros vamos a querer defendernos de la misma manera todo el tiempo y no vamos a poder lograr tener la victoria. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo y necesitamos consejo sabio. Necesitamos consejo sabio. Entonces, de nuevo el versículo 14, Absalón y todo su ejército consideraron que el consejo de Husai, el arquita, era más atinado que el de Ahitofel. Y es que el Señor había decidido frustrar el acertado consejo de Ahitofel para preparar la caída de Absalón. Y aquí está el Señor usando el consejo de Husai para preparar la caída de Absalón, que va a ser una caída muy grande. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que David le pidió a Dios que lo hiciera
que hiciera que lo que Dios ya había decidido hacer. David le pidió a Dios de nuevo lo que Dios ya había decidido hacer. ¿Sí? David le pidió a Dios lo que Dios ya había decidido hacer. ¿Captaron ahí algo? David le pidió a Dios lo que Dios ya había decidido hacer. Esto es lo que quiere decir orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando nosotros oramos, ¿sí?, de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que sea que pidamos, ¿qué nos dice Juan en 1 de Juan 5? Lo que sea que pidamos lo vamos a tener. Pero tenemos que estar seguros de que estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la única manera en la que vamos a saber que es la voluntad de Dios por lo que estamos pidiendo es si tenemos una comunión estrecha con Dios. ¿Sí? Es si en lo que estamos pidiendo no nos estamos dejando llevar por nuestros sentimientos, por nuestro corazón, y estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Aquí vemos también interactuar la fe de David con la soberanía de Dios. La petición de David se alineó con la soberana voluntad de Dios. No era Dios alineándose al plan de David, ¿sí? A menudo queremos que Dios se alinee con nuestro plan, ¿no es cierto? Señor, tengo este plan, por favor bendícelo. Señor, esto es lo que yo quiero hacer, bendíceme en mi esfuerzo por lograrlo. Señor, este es mi deseo, por favor dame el deseo de mi corazón. Y es que nos han dicho tanto que el Señor está para darnos el deseo de nuestro corazón, y eso no es lo que dice. Si lo complacemos a Él, Él está dispuesto a darnos el deseo de nuestro corazón. Pero cuando el deseo de nuestro corazón va contra su voluntad, no importa, Dios no nos lo va a dar, ¿sí? Pero si nos alineamos al plan de Dios en lugar de querer que Él se alinee a nuestro plan, entonces vamos a tener lo que le estamos pidiendo. Versículo 15 sigue diciendo: después Husai fue con los sacerdotes Sadoc y Abiatar y les dio los pormenores del consejo de Ahitofel y lo que él mismo había aconsejado a Absalón. Les recomendó salir cuanto antes y decirle a David que no pasara la noche en los vados del desierto, sino que cruzara el Jordán para que ni él ni sus seguidores corrieran peligro. Mientras tanto, Jonatán y Ahimás estaban escondidos cerca de la fuente de Rogel. Y como no podían mostrarse entrando en la ciudad, una criada fue y les avisó lo que pasaba. Y entonces ellos salieron para poner sobre aviso al rey David. Versículo 18. Pero al salir ellos, un criado los vio y fue a decírselo a Absalón. Así que ellos se dieron prisa y llegaron a la casa de un hombre en Bejurín, la cual tenía un pozo en el patio, y ahí se escondieron. La esposa de ese hombre sacó una manta, la extendió sobre la boca del pozo y sin que nadie lo supiera colocó encima el trigo que habían trillado. En otras palabras, se metieron al pozo, pusieron la manta, pusieron el trigo, y cuando llegaban a ver, miraban el trigo y no podían mirar a los hombres, así es que se iban, o se suponía que se iban a ir. Versículo 20, cuando llegaron los hombres de Absalón, preguntaron: ¿dónde están Ahimás y Jonatán? La mujer les dijo: ya han cruzado los vados del Jordán. Ellos de todos modos los buscaron y como no los hallaron, se regresaron a Jerusalén. En cuanto aquellos hombres se fueron, Ahimás y Jonatán salieron del pozo y corrieron a decirle al rey David: vamos, dense prisa para cruzar el Jordán. Ahitofel ha dado a Absalón un consejo contra ustedes. Entonces David y todos sus hombres fieles se apresuraron a cruzar el Jordán antes de que amaneciera, y no hubo uno solo que no cruzara el río. Y cuando Ahitofel se dio cuenta de que no se había seguido su consejo, por favor presten atención al versículo 23, cuando Ahitofel se dio cuenta de que no se había seguido su consejo, preparó su asno y salió de Jerusalén para irse a su ciudad, y cuando llegó a su casa, la puso en orden y luego fue y se ahorcó. Y así fue como murió, y lo enterraron en el sepulcro de su padre. Wow. ¿Se fijan lo que hizo Ahitofel? Al ver que su consejo no fue oído, al darse cuenta que no iba a poder lograr su objetivo de matar a David, de que no iba a poder lograr su objetivo de que David y Absalón tuvieran la oportunidad de reconciliarse, Ahitofel decide quitarse la vida. ¿Se fijan hasta dónde puede llevar a una persona la amargura en el corazón?
a querer tanto la venganza en contra de alguien que cuando no se logra, se matan ellos mismos. Si alguien dijo que la ira, la amargura es como es como tomar veneno uno mismo y esperar que la otra persona se muera. ¿Sí? Saben que la otra persona no se va a morir, la otra persona ni siquiera cuenta se va a dar. Pero nosotros poco a poco nos va a ir carcomiendo la amargura y el enojo y la ira contra esa persona, y los únicos que vamos a salir llenos de úlceras y llenos de problemas estomacales y llenos de problemas emocionales, ¿saben quiénes vamos a ser? Nosotros. Tan solamente por no buscar el perdón y la reconciliación. Ahora, ¿a quién les recuerda esto? De que fue y se ahorcó. ¿A quién les recuerda esto? A Judas. Sí, a Judas. Así como Judas había estado cerca de Jesús por 3 años, así Ahitofel había sido consejero cercano de David. Sí. Y ahora Ahitofel, porque no se le hizo caso en el consejo que dio, ¿qué hace? Se enoja, pues para que se les quite me voy a matar. ¿Okay? Es como los niños, yo nunca lo he visto, ¿okay? Pero cuentan las malas lenguas que sucede. Cuando los niños dicen, pues si no me das lo que quiero no voy a respirar, ¿verdad? Me voy a quedar sin respirar, y hasta que se ponen morados. ¿Han visto ustedes alguna vez a un niño hacer eso? Está tan enchilado, tan enojado, así que ¿verdad? Así estaba Ahitofel. No le hizo caso a Absalón, no le permitió que fuera detrás de David. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace? Va a su casa, pone las cosas en orden y se ahorca. Eso fue lo mismo que hizo Judas. Fue lo mismo que hizo Judas. Él quería que de alguna manera Jesucristo se revelara como el Mesías. Quería forzarlo a que usara su poder para revelarse como el Mesías. Y cuando vio que no lo iba a lograr, ¿qué hizo? En lugar de ir a pedir perdón, en lugar de arrepentirse, en lugar de ir a decir, Señor, la he regado, ¿verdad? Fue y se colgó. Ahora, contrario con eso, Pedro, que negó al Señor Jesucristo, ¿qué hizo? No fue y se colgó, lloró amargamente, se arrepintió amargamente, pero cuando el Señor volvió de la tumba, ¿qué hizo? Fue el primero que fue a la tumba, y fue aquel al que el Señor le encargó que apacentara sus ovejas, que cuidara de sus ovejas. ¿Sí? Porque eso es lo que causa el arrepentimiento. Miren, mis hermanos y hermanas, no importa qué tan bajo hayamos caído, de todas maneras Dios está dispuesto a perdonarnos y vamos a Él con un corazón contrito y humillado. No importa cuán grande sea nuestro pecado, no importa qué tan profunda sea la raíz de amargura, si le entregamos a Él la situación, Él nos puede sanar, Él nos puede librar de esa raíz de amargura. Pero a veces nos encanta el sabor a bilis, ¿no es cierto? Lo saboreamos, ¿verdad? Cuando estamos enojados con alguien y algo les pasa o no pasa algo que ellos querían que pasara, saboreamos tan a gusto el hecho de que algo malo les esté pasando. Y eso no es lo que Dios manda, ¿sí? Me imagino yo que así como pasó con Ahitofel y David, con Judas y con Jesucristo, me pregunto yo si quizás David no estaba pensando en Ahitofel cuando escribió el Salmo 55. En el Salmo 55, los versículos 12 al 14 dice: no me ha ofendido un enemigo, lo cual yo podría tolerar. Tampoco me ha atacado quien me aborrece, pues de él podría haberme escondido. Has sido tú, que parecía ser mi amigo, mi compañero, mi hermano del alma. Tú y yo compartíamos dulces secretos y juntos andábamos por la casa de Dios. Así de cercano había estado Ahitofel a David, así de cercano había estado Judas al Señor Jesucristo, y de todas maneras hicieron lo que hicieron. En el Salmo 41 y el versículo 9, David habla de un amigo cercano que lo ha traicionado. Salmo 41, versículo 9 dice: aún mi mejor amigo y en quien yo confiaba, el que comía conmigo, me ha traicionado. ¿Sí? Aún mi mejor amigo en el que yo confiaba, el que comía conmigo, me ha traicionado. ¿Sí? Vemos que eso es lo que sucede en Juan 13, 18.
en donde el Señor Jesucristo les dice a los discípulos: no hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, pero es para que se cumpla la Escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su talón. ¿Quién era el que estaba comiendo pan con él? Judas. Cuando todos los discípulos le preguntaron: ¿quién va a ser, Señor? ¿Voy a ser yo? ¿Voy a ser yo? ¿Voy a ser yo? Y luego dice: el que moje su pan conmigo en el plato. ¿Y quién fue el que mojó su pan inmediatamente después de eso? Judas. ¿Y saben qué me asombra a mí? Que acaba de decir eso el Señor Jesucristo, y Judas no se da cuenta que es Él. ¿Sí? Judas no se da cuenta, y los demás no se dan cuenta que es Él. ¿Sí? Y eso nos debe abrir los ojos a lo engañoso que es el pecado, a lo fácil que es caer. ¿Sí? Porque a menudo vemos gente que peca y decimos: yo nunca haría eso, yo nunca diría eso, a mí nunca me pasaría eso. Cuidado, mi mamá tiene un dicho: más pronto cae un hablador que un cojo. ¿Sí? Más pronto cae un hablador que un cojo. Sí, se dice que el tener el corazón lleno de amargura y venganza, es lo que les estaba diciendo antes, es como tomar veneno y esperar que la otra persona se muera. ¿Sí? Se está tomando el veneno y está esperando a que el otro caiga muerto. ¿Y quién es el que va a caer muerto primero? Yo mero. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y yo sé, hemos estado viendo estos 3 capítulos del segundo libro de Samuel, y qué bárbaro, ¿verdad? El otro día estaba platicando con mi mamá y me estaba diciendo: ¿sabes qué? Miré el servicio del martes. Oh sí, ¿qué te pareció? Oye, ¿a poco David y su familia sí eran de pecadores? Me pregunta. Y es una persona que tiene toda su vida de cristiana. Y dice: ¿a poco David y su familia sí eran de pecadores? Eso es lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Pero ¿cómo es posible eso? Y sabes que no te debe asombrar, te debe de dar gusto. ¿Pero por qué? Porque si ellos fueron como fueron, hicieron lo que hicieron, y específicamente hablando de David, y Dios le perdonó, quiere decir que a nosotros también nos puede perdonar. También nos puede perdonar, ¿verdad? Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor lo que quiere es cambiar nuestro corazón, quiere sanar nuestro corazón. ¿Sí? No importa qué haya pasado, no importa que esté en el pasado, no importa qué nos esté pasando ahorita, Él quiere sanarnos, pero quiere que vengamos a Él con un corazón contrito y humillado, porque lo que la palabra nos pide es algo que tenemos que seriamente considerar, ¿sí? En cuanto a la amargura. Pablo escribe en Colosenses 3, los versículos 12 al 14: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. En Hechos 4, los versículos 31 al 32, noten lo que dice ahí: desechen todo lo que sea amargura. ¿Todo lo que sea qué? Amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. En Hebreos 12, versículos 14 al 15 dice: procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Versículos 24 al 29. Para terminar aquí esta noche, dice: David llegó a Mahanaim mientras Absalón cruzaba el Jordán con todos sus seguidores israelitas. En lugar de Joab, Absalón puso como jefe de su ejército a Amasai, hijo de Itra de Israel. Itra había tenido relaciones con Abigail, no la esposa de David, que era hija de Nahás, hermana de Zeruyá y madre de Joab.
Después de cruzar el Jordán, Absalón acampó en las tierras de Galaad con los israelitas que lo acompañaban. Cuando David llegó a Mahanaín, lo recibieron Sobi, hijo de Nahas, que era de Rabá de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, el galadita de Rogelín. Estos llevaron para David y sus hombres camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comieran, pues sabían que estaban cansados, hambrientos y sedientos por haber cruzado el desierto. Pregunta: ¿eres un Ahitofel? Otra pregunta: ¿tienes un Ahitofel en tu vida? Si eres un Ahitofel, ten cuidado, porque la amargura que tienes contra alguien puede terminar matándote a ti, no a la persona contra la que sientes esa amargura. Y si tienes un Ahitofel en tu vida, es lo mismo. Esta persona te puede llevar a amargarte tú mismo por lo que te está haciendo, ¿sí? No lo permitas, no dejes que eso suceda, no dejes que su amargura te venza y te convierta a ti en una persona amargada también. ¿Contra quién estás amargado? ¿O quién está amargado contra ti? ¿Padres, hijos, alguna familiar, alguna amistad, cónyuge? ¿Quiénes? Si es necesario, perdona y busca la reconciliación. Si ellos no quieren reconciliarse, ya no es cuestión tuya, pero tú perdona y busca la reconciliación. Y mientras dependa de ti, ¿qué nos dice Pablo? Está en paz con todos, ¿verdad? Y si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. A veces tenemos que admitirlo, nosotros fuimos la que la regamos, ¿no es cierto? O el que la regamos. Entonces hay que ser humildes y pedir perdón, ¿sí? Hay que ser humildes y pedir perdón, porque esa es la única forma en la que vamos a poder tener un corazón sano, dispuesto, listo para adorar a nuestro Señor. Amén. Vamos a orar.